Colegas, les saludo fraternalmente. En esta sexta cápsula vamos a explicar en qué consiste la asignación de docencia en establecimientos de alta concentración de estudiantes prioritarios. Asignación que vino a reemplazar a la asignación por desempeño en condiciones difíciles, que ya no opera en el marco de la implementación de la carrera profesional docente, puesto que esta es la que hoy se está considerando. Algunas características esenciales de esta asignación. Solamente pueden percibirla aquellos establecimientos que concentran al menos un 60% de estudiantes prioritarios. En el caso de las escuelas cárceles o liceas, se considera para esos efectos un 60% de concentración de estudiantes prioritarios. Los profesores y profesoras que están en el tramo inicial o temprano solamente pueden recibirla por un solo periodo, puesto que para seguir percibiéndola o tener el derecho a seguir percibiéndola, esos colegas deben pasar necesariamente al tramo avanzado. Entonces puede ocurrir el caso que el establecimiento tiene una concentración de un 60%, se adjudica, ¿cierto?, esta asignación, luego se renueva esta asignación por otro periodo, y si esos profesores se mantienen en el tramo inicial o temprano, a pesar que su establecimiento haya renovado esta asignación, esos profesores no tienen el derecho a percibirla, puesto que no están en el tramo avanzado. En el caso de los establecimientos rurales que tengan menos de un 60% y más de un 45% de alumnos prioritarios, recibirán una asignación del 10% de la asignación por tramo, que vamos a explicar un poquito más adelante. Una cuestión muy importante: en el caso de que ciertos colegas se desempeñen en establecimientos que tengan un 80% de concentración de estudiantes prioritarios, se va a agregar un monto mensual adicional para esos profesores en el caso que estén en el tramo avanzado, experto 1 y experto 2. Vamos ahora a los componentes de su cálculo. Básicamente son dos y eventualmente un tercero. Se calcula en función del 20% de la asignación del tramo que vimos en la cápsula anterior. En la cápsula número 5 nosotros explicamos en qué consistía y cómo se calculaba la asignación por tramo. Pues bien, una vez que nosotros despejamos el monto de la asignación por tramo, le extraemos el 20%. Luego tiene un segundo componente, que es el componente fijo, que corresponde al 2018 a un monto de 46.253 pesos para los profesores que tienen 44 horas de contrato. Si no es el caso, se establece una proporción y deben, por tanto, saber cuánto vale una hora. Los 46.253 al dividirlo por 44, tenemos que el valor hora del monto fijo es de 1.051 pesos. Y agrego un tercer elemento eventual, en el caso si el colega trabaja en un establecimiento con 80% de estudiantes prioritarios, y si él está en un tramo avanzado, experto 1, experto 2, se le agrega también una nueva bonificación por monto fijo, que sería de 1.444 para el 2018, monto fijo. Vamos a un ejemplo bien concreto. Profesora de educación básica con un contrato de 30 horas en tramo avanzado, que trabaja en un liceo con concentración de un 60% de estudiantes prioritarios y posee 4 bienios. ¿Cuál es el monto de asignación que le corresponde? Paso 1, debemos calcular la asignación por tramo y extraer el 20% de ella. Insisto, la asignación por tramo ya fue explicada en la cápsula número 5. En este ejemplo, la asignación por tramo de esta colega corresponde a 135.838. Debemos calcular, por tanto, el 20% de esos 135.838. Sugiero una regla de 3, multiplico cruzado, divido por 100, y el 20% de esos 135.000 y fracción corresponde a 27.168 pesos. Tenemos entonces ahí el primer componente. Luego calculamos el componente fijo proporcional a las horas, que para este año corresponde a 1.051 pesos. Multiplicamos esos 1.051 por 30 horas, que es su horas de contrato, y el resultado es 31.530. No le corresponde la asignación extra, que en el caso, a pesar que ella está en el tramo avanzado, digámoslo así, porque no trabaja en un colegio con 80% de concentración de estudiantes prioritarios, ella trabaja en un 60%, por tanto no se agrega ese tercer componente fijo. Ahora sumamos el 20% de la asignación por tramo, que eran 27.168, más el componente fijo, que eran 31.530,
y me da como total 58.698 y por tanto ese es el monto que debe aparecer en su colilla de sueldo como asignación por concentración de estudiantes prioritarios. En la siguiente cápsula vamos a explicar la asignación de excelencia académica más conocida como SNET.